Buenos días, compañeros y profesor. Mi grupo está conformado por Karina Ariza, Andrea Jiménez y mi persona, Mara Hernández. Nuestro grupo les hablará acerca de la población NARP del Caribe, negros, afro, raizales y palenqueros. Población afropalenquera y raizal de Colombia. El Caribe colombiano es una de las zonas del país donde se asienta mayor parte de la población que se autorreconoce como negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Según el Censo Nacional de Población del DANE, la población NARP se distribuye de la siguiente manera en los departamentos del Caribe. En el departamento de Bolívar la población es de 319.396. En el Cesar de 142.436, en el Atlántico de 140.142, en el Magdalena de 106.318, Sucre de 102.836, Córdoba de 102.495, La Guajira de 60.475 y San Andrés y Providencia de 26.873. Afrocolombianos. El afrocolombiano es el colombiano descendiente de negros africanos. Se suele denominar a este grupo negros, morenos, mulatos, niches, afros y otras denominaciones, además de afrodescendientes y las referidas a los raizales del archipiélago de San Andrés y a los habitantes de San Basilio de Palenque. Historia. A finales del siglo XVI se inició la trata de esclavos africanos. Se le permitió en el territorio a la corona española para suplir la mano de obra indígena en claro declive demográfico. La esclavitud existía en África desde el principio de su historia y a nivel local, pero adquirió la dimensión de comercio internacional con la llegada de los europeos. Los colonizadores hacían acuerdos verbales con los jefes zonales e intercambiaban mercancías por esclavos, en especial personas procedentes de la costa centro-occidental africana. Una generación completa de pobladores locales fueron forzados a hacinarse en sitios oscuros y malsanos mientras llegaban los comerciantes. Después se les apiñaba en barcos de varias cubiertas durante un trayecto transoceánico en condiciones inhumanas. Una vez en tierra, las familias eran separadas sin ningún miramiento. Se procuraba que no quedaran dos o más individuos de una misma etnia, tribu o de la misma lengua en un mismo lugar, y se les prohibía ejercer sus más simples manifestaciones culturales. Los esclavizados llegaron al virreinato principalmente por el puerto de Cartagena de Indias, en donde fueron vendidos y trasladados como mercancía a la costa caribe y otros destinos del territorio nacional. Las vías de comunicación utilizadas para la trata africana fueron el río Magdalena, principal vía de acceso al interior del país, Honda, Tunja y Santa Fe de Bogotá, y el Golfo de Urabá, el cual comunicaba al Caribe con el Chocó, el Valle, Nariño y Cauca, la costa pacífica y Panamá. Los esclavos y esclavas africanos y su descendencia desarrollaron diversas formas de adaptación y resistencia cultural a través de medios simbólicos como las canciones de cuna, los tambores, los conocimientos de medicina tradicional, el sincretismo de manifestaciones mágico-religiosas, así como a través de mecanismos materiales y directos que incluyeron suicidios, abortos, rebeliones, enfrentamientos, fugas y cimarronaje. Aquellos esclavos que lograban fugarse del sistema de esclavitud colonial fueron denominados cimarrones.
Algunos de ellos lograron organizarse en palenques, lugares aislados de los centros comerciales y de las rutas de comunicación, zonas de difícil de acceso y escasamente pobladas. En los palenques, los cimarrones lograron reconstruir su cultura africana, convivir según sus propias normas y gestar una forma de resistencia visible y atractiva para los demás esclavos. Con la participación de los afrodescendientes en la campaña libertadora, la sociedad criolla expidió en 1821 la Ley de Libertad de Vientres, según la cual el Estado liberaba a los descendientes de los esclavos nacidos a partir de ese año. Sin embargo, una vez obtenida la libertad de España, esa ley no fue cumplida. 30 años después, bajo el gobierno de José Hilario López, se promulgó la Ley de Abolición Legal de la Esclavitud en Colombia el 21 de mayo de 1851, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 1852. Desde este momento, la población afrocolombiana fue libre. Sin embargo, hasta la actualidad se ha mantenido bajo las cadenas simbólicas de la memoria de la esclavitud, que se materializan en la desigualdad de oportunidades socioeconómicas y en imaginarios y representaciones del inconsciente colectivo, que reproducen y refuerzan la marginación y discriminación, y los cuales solo hasta fechas recientes se ha visibilizado como una realidad que debe combatirse en todos los contextos nacionales. Territorio y territorialidad. Para los hombres y las mujeres afrocolombianas, los recursos de la naturaleza, con vida o sin ella, son indispensables para la sostenibilidad del planeta y para la biodiversidad. Para las comunidades negras y afrocolombianas, el territorio está constituido por el agua, las rocas, el viento, la lluvia, el sol, las mareas, los ríos, los montes, las fincas y las veredas, así como por los otros conocimientos y las costumbres relacionadas con el cuidado y el uso de los diferentes espacios del territorio. Dentro de los espacios del territorio, para las comunidades negras y afrocolombianas, los espacios en los que se desarrollan las diferentes actividades tradicionales están claramente identificadas con los roles de género de hombres y mujeres, siendo los espacios de las labores que exigen mayor fortaleza física están reservadas para los hombres y el resto de espacios son actividades desarrolladas por mujeres y niños o por la comunidad. Para la población afrocolombiana, el territorio expresa formas organizativas alrededor de las actividades de pesca, la minería, la caza, la búsqueda de la madera, la siembra y la cosecha. El territorio está constituido por conocimientos de las propiedades curativas de las plantas medicinales en los cuerpos y las almas de las personas. San Basilio de Palenque, llamado Palenque por sus casi 3.500 habitantes, es el primer pueblo libre de Sudamérica. Fue fundado en 1713 por esclavos africanos fugados, quienes se establecieron en la región montañosa cercana a Cartagena, en el norte de Colombia. Palenque es un corregimiento del municipio de Maates, el cual está dividido en dos barrios, barrio arriba y barrio abajo, separados por una iglesia y el puesto de salud. Los palenqueros se concentran en el departamento de Bolívar, en donde habita el 66,64% de la población, es decir, 4.978 personas, y en el departamento del Atlántico con el 32,73%, es decir, 2.445 personas. Estos dos departamentos concentran el 99,37% de palenqueros. En el actual territorio colombiano, los palenques se crearon entre los siglos XVII y XVIII como una forma de resistencia anticolonial de los cimarrones.
Pese a su fuerte incidencia en el orden establecido para esta época y los múltiples mecanismos de represión utilizados para controlar la rebelión de los cimarrones, los palenques lograron consolidarse como un espacio de libertad y recreación de diversos usos y costumbres heredadas de África. Los palenques se ubicaron en lugares de difícil acceso, alejados de las rutas comerciales y de los organismos de control social propios del sistema colonial. Sin embargo, su existencia incitaba a nuevas fugas y promovía revueltas. Por tal motivo, la mayoría de los palenques fueron objeto de múltiples excursiones guerreristas u otras formas de represión a las cuales debieron resistir creando sistemas complejos de defensa en manos de hombres que debían servir de vigilantes y protectores del perímetro de resistencia. Bencos Bio fue el líder del movimiento cimarrón en el Caribe, quien fundó San Basilio de Palenque. Su figura es constantemente referida en los relatos orales de la cultura palenquera y es identificado como el hombre que guió a sus ancestros a la autonomía y la libertad al guiarlos a los terrenos cenagosos de los Montes de María. San Basilio de Palenque no fue el único que fue creado en la época de la colonia. Sin embargo, es el único conocido de manera generalizada por haber sido el primer pueblo libre de América. También por haber sido el único que conservó hasta la actualidad su lengua con raíces africanas y por haber sido declarado en el 2005 obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. La cultura palenquera se caracteriza por los rituales mortuorios, el rito del duelo o luto colectivo. Corresponde a los aires del Lumbalú. En él sobresale el lugar de la mujer y las abuelas. Recoge los ejes auténticos de la religiosidad palenquera, la tradición oral y la congregación de redes familiares y comunitarias al son de bullerengue y el son palenquero. El lumbalú es un canto de ritualización de la melancolía y el dolor, que se remonta al territorio bantú en África. En él se ofician cantos velorios denominados samilaco. El rito del lumbalú tiene lugar como cuando un miembro del palenque fallece. Su cuerpo es amortajado en su propia casa, en donde permanece durante un día. Su cuerpo es cubierto con sábanas blancas y en el transcurso del día los llantos y la música y la danza acompañan su partida hacia el mundo de los muertos. Luego del entierro, en la casa del difunto se hace un altar con una sábana blanca sobre la cual se coloca en forma de cruz, a la derecha el cuadro de la Virgen del Carmen, a la izquierda el cuadro de San Martín de Loba y en medio el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. El altar se rodea de velas, objetos mortuorios y algunos moños negros, blancos o morados, y con un vaso de agua para que la sombra o el alma del difunto la beba. En el caso de los adultos, el velorio dura 9 días después del entierro, mientras que en los niños pequeños el rito termina en el entierro. La explicación de esta diferencia en el ritual de cada velorio es la de que según la creencia palenquera los niños son angelitos sin pecado y por esta razón a ellos les es más fácil abandonar su lugar entre los vivos. En San Basilio de Palenque los muertos se lloran solo el primer día después de fallecidos, ya que según la tradición, si el llanto se prolonga, el alma se convierte en duende y nunca descansa. La música y los bailes propios del palenque como el bullerengue, centao, la chalupa, el son de negros o de negritos, la chaluzonga y el son palenquero de sexteto, acompañados por la marimba, la clave, la guaracha, las maracas y los diversos tambores como el pechiche, el bongó, la timba, la tambora o bombo, el llamador y el tambor alegre, son un claro ejemplo de la conservación de las tradiciones africanas en este grupo étnico. La lengua palenquera es el medio de transmisión de los conocimientos de medicina tradicional y los rituales, rezos, cantos y juegos de velorio. Hablando de la lengua palenquera,
pudimos encontrar que en los barcos europeos se hallaban cautivos provenientes de diferentes regiones y culturas africanas. Una estrategia de colonización para que los confinados en embarcaciones y lugares de trabajo no pudieran comunicarse, evitando así motines o planes de escape. Contrario a lo que se esperaba, estas tribus juntaron un poco de castellano, portugués, inglés, francés y las lenguas africanas bantú y pingüí o pingui para crear su lengua palenquera. Solo ellos entendían aquel complejo sistema de mensajes que aún hoy persiste y que se habla en San Basilio de Palenque. Esta es una de las 69 lenguas nativas que actualmente existen en Colombia. La lengua palenquera compartida en todos los palenques de la época y autóctona de las comunidades africanas en América, hoy solo existe y se habla en Colombia, gracias a los cimarrones que huyeron de Cartagena y fundaron San Basilio de Palenque. En la cultura palenquera las mujeres asumen las labores del hogar, el cuidado de los niños y en tiempo de cosecha ayudan a la recolección y secado del maíz, del maní y del arroz. Ellas también ayudan o reciben más bien como esa ayuda económica cuando están en las calles turísticas, en esas ciudades turísticas que son ellas muy reconocidas por vender a viva voz los dulces tradicionales de Palenque. En cambio, los hombres se dedican a las actividades agrícolas en donde siembran ñame, yuca, arroz, patilla, melón, frijol y maní, acompañadas de actividades pecuarias como la cría de cerdos, de aves de corral y ganado vacuno lechero. Comunidad raizal. Isleños descendientes de europeos y africanos. Localización. Las comunidades raizales habitan el territorio insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, considerada actualmente como la isla más densamente poblada del Caribe. Aproximadamente desde 1953 se inició una masiva invasión de extranjeros y continentales al archipiélago. Como consecuencia de haber sido declarado puerto libre, el constituirse como un sitio turístico ha generado graves problemas para esta comunidad como superpoblación, desplazamiento económico, social, cultural y territorial del raizal. El pueblo raizal, para evitar confusión con la denominación de nativos, dada a los indígenas, se hacen llamar raizales y son el producto del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos, primando la cultura británica que fue la que colonizó de manera más fuerte las islas del Caribe. Los raizales cuentan con una lengua propia, el criole, y representan entre el 30 y 35% del total de los 80.000 habitantes del archipiélago. La lengua raizal es uno de los dialectos caribeños del inglés, los cuales tienen muchos africanos. La cultura raizal tiene expresiones culturales propias. La religión bautista. La religión es fundamental en los principios raizales. Asistir a la iglesia cada domingo es todo un acto solemne para las familias. Desde un día antes preparan los vestidos más elegantes para asistir a la iglesia. La principal religión del pueblo raizal es la bautista, traída en 1830 y con ella los procesos de alfabetización de un gran porcentaje de la población y el adoctrinamiento protestante de disciplina, amor al trabajo, entre otras pautas de esta religión. Lengua creole. Para los pobladores raizales, lo que más les enorgullece es tener lengua propia. El creole o criollo sanandresano, mezcla de inglés, francés, algunas palabras africanas y variaciones propias de cada comunidad. Dada la cercanía lingüística, el inglés es hablado también por la mayoría de la población. Tradición oral. La tradición oral está representada por historias para niños y jóvenes y constituye un espejo fiel de la hibridación de lo africano y de lo europeo con las historias de Anansi, héroe cultural de África Occidental. ¿Cómo se visten los raizales? Los trajes típicos de la región insular de Colombia usualmente son llevados por sus habitantes durante fechas especiales y celebraciones.
Su historia data de principios del siglo pasado y desde entonces su uso se ha acostumbrado para eventos sociales, públicos o religiosos. La vestimenta en la región insular para mujer, de forma general, el traje típico de las mujeres que habitan en la región insular de Colombia se caracteriza por contar con una blusa de color blanco, cuello alto y mangas largas. Esta blusa puede ser adornada en los bordes o ribetes para ir a juego con una falda tradicional que se lleva a la altura de la cintura y cubre las caderas y las piernas hasta los tobillos. A este atuendo comúnmente se le añaden accesorios para la cabeza como pañuelos o listones. Es importante resaltar que a pesar de que la blusa es blanca, el resto de la vestimenta suele ser colorida, llamativa y fabricada en textiles ligeros. Vestimenta en la región insular para hombres. En términos generales, el traje típico que los hombres llevan en la región insular de Colombia también se compone de una camisa blanca que contrasta con unos pantalones generalmente de color gris, crema o negro y van acompañados de zapatos cerrados de color negro. El traje típico del hombre y la mujer en esta región está fuertemente influenciado por las culturas holandesas, británicas y afroamericanas. También se le puede definir muchas veces en relación a diferentes bailes populares, por lo que debe ser fresco y cómodo. Censos y demografía. El censo DANE 2005 reportó 30.565 personas autorreconocidas como raizales, de los cuales el 49,8% son hombres, que representan una cantidad de 15.231 personas, y el 50,2% mujeres, que representan a 15.334 personas. La población raizal se concentra en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde habita el 76,55% de la población, que representa a 23.396 personas. Le sigue Bogotá con el 4,43%, que representa a 1.355 personas, y en el departamento de Bolívar con el 4,34%, que representa a 1.325 personas. Estos dos departamentos y Bogotá concentran el 85,31%, que representan a 26.076 personas. La población raizal representa el 0,07% del total de la población en Colombia. La población de las islas ha tenido una gran variación a lo largo de su historia de poblamiento. Pasó de ser un grupo de islas deshabitadas a una de las islas con mayor densidad poblacional del mundo. La población de San Andrés y Providencia en el año 1793, su población era de 425 personas. Para el año 2005, ya su población incrementó a 55.426 personas. Historia. Las islas caribeñas, actualmente conocidas como las de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, inicialmente no pobladas, fueron visitadas regularmente por indígenas misquitos, habitantes centroamericanos. Posteriormente a estos territorios llegaron ingleses y españoles. La primera colonia con un asentamiento duradero fue el de los puritanos ingleses, quienes vieron en las islas la oportunidad de crear un modelo de sociedad calvinista. Esta colonia salió de las islas frente al dominio español, dejando otras importantes influencias religiosas, culturales, de fauna y flora, económicas y poblacionales. Durante las disputas de los países europeos por sus colonias de ultramar y continentales, se desató una lucha por el control territorial de empresas militares españolas e inglesas. Entre 1642 y 1677 se dio una sucesión de estas colonias. A partir de 1781, las islas fueron empleadas para el cultivo del algodón. Esto llevó a que se incrementara la mano de obra esclava, especialmente en la isla de San Andrés. En esta época las islas viven casi de manera independiente, a pesar de pertenecer al Imperio Español.
tal como lo reconoció Inglaterra en el Tratado de Versalles o de París. Principales problemáticas. Las principales problemáticas de los raizales giran en torno a la falta de cobertura en servicios públicos y de oportunidades económicas dignas y bien remuneradas, lo que causa un empobrecimiento general de la población, conflicto entre los grupos sociales asentados en la isla por la baja calidad y accesibilidad que tienen los raizales y el poco respaldo que le da el gobierno central. Búsqueda del reconocimiento y una identidad propia según su idiosincrasia, sobrepoblación a causa de la descontrolada migración hacia las islas, narcotráfico y corrupción administrativa, problemas en la cobertura y calidad de la salud y educación, derechos a la libre enseñanza frente a su lengua, la desterritorialización, reducción de oportunidades, desaparición de los sectores primarios de la economía de los raizales, visibilización e inclusión. San Andrés, por ser uno de los atractivos turísticos del Caribe, lo convierte en el centro de recepción de millones de turistas al año que admiran la belleza de las islas y disfrutan lo que en ellas hay. Este hecho hace que se den a conocer los raizales por el contacto directo que tienen con ellos, pero esta visibilización no se hace desde su propia identidad y cultura, sino del hecho de que ellos son los que habitan las islas. A pesar de que San Andrés es reconocido mundialmente como centro turístico del Caribe, los raizales son invisibilizados desde su propia cultura por ser minoría étnica. Algunos raizales se han organizado en movimientos que tienen objetivos de reivindicación específicos frente a la etnia, a pesar de que no son compartidos por toda la comunidad. Estos movimientos, con su participación activa, han logrado que las organizaciones sociales fijen sus esfuerzos en la recuperación de la tradición raizal y su reconocimiento. Las relaciones de los raizales con sus pares se hacen evidentes en el discurso totalizador de la exclusión de las minorías étnicas,